y el año pasado fue mi punto de quiebre porque el año pasado me casé. Yo me casé en noviembre del año pasado y ahí fue cuando todo como que empezó a pasar. Porque ya no soy 100% vegana en mi plato, pero lo sigo siendo en mi corazón. Bueno, esta es una historia larga, so grab a coffee, un té, un matcha, que creo que esta es una conversa importante que falta. Tengo mi compu acá porque hice un punteo de todas las cositas que quiero tocar para que no se me olviden, así que sepan perdonar si miro el computador de vez en cuando para que no se me pasen todos los puntitos que quiero tocar. Bueno, mi nombre es Geraldine, me dicen Yeli, y soy una persona que está constantemente encontrándose a sí misma. Si bien me encanta, me fascinan los temas de espiritualidad, en este video específico me quiero enfocar en el veganismo, porque creo que es una conversa que yo intenté buscar como para sentirme apañada en este tema y no encontré la profundidad que estaba buscando. Así que bueno, todo parte en 2019, cuando me fui de la casa de mis papás, me fui a vivir sola, en verdad, me fui a vivir con una roommate. Y yo siempre he sido una persona muy curiosa, que se cuestiona todo y que pregunta todo y que quiere saber todo el detalle. Entonces, una vez más en esa época de mi vida me empecé a cuestionar todo. Por lo mismo quise hacer este video, porque en el fondo busqué como quién estaba viviendo lo que yo estaba viviendo y no encontré como eso que estaba buscando. Así que decidí hacerlo yo. En verdad, y bueno, yo les acabo de decir que todo parte en el 2019, pero todo parte un poco antes, el 2000 por ahí 7, que me fui a vivir a Australia. Nos fuimos a vivir mi familia y yo por 4 años, más que nada porque mi papá lo trasladaron por pega. Y claro, yo hice segundo, tercero, cuarto medio, alcancé a estudiar un año en la universidad allá. Y el tema es que en ese momento Australia estaba pasando por una sequía súper brígida. Y ellos, bueno, como buen país desarrollado, tomaron todas las medidas necesarias para preocuparse del medio ambiente. O sea, tenían un montón de reglas. O sea, uno no se podía duchar en menos más de 3 minutos, si no te pasaban una multa. Era obligatorio reciclar, separar la basura. O sea, habían muchas cosas en relación con el medio ambiente que se quedaron grabadas en mí, pasaron a ser parte de mi formación, parte de mi vida, parte de quien yo me creía como una persona ambientalista. Entonces, claro, cuando volví a Chile yo me creía esta persona ambientalista porque tomaba duchas cortas, porque reciclaba, pero fue en el 2019, cuando ya terminé la universidad, encontré trabajo, me fui a vivir sola, que empecé a cuestionarme quién soy, qué quiero ser, cuál es mi propósito, de qué se trata todo esto. Y en esa búsqueda de mí misma, como que me di cuenta que parece que no soy tan ambientalista como digo ser quien soy. Y claro, porque no imprimía o porque reciclaba un poco o porque me tomaba duchas cortas, como que me daba cuenta que it was not enough. Como que yo siento que si hay algo que me gusta a mí ser es una persona íntegra. Y para mí una persona íntegra es una persona que lo que piensa, lo que dice, lo que siente y lo que hace está como todo en una misma línea. Y no me sentía así, no me sentía una persona íntegra porque en realidad, pucha, aparte de hacer esto y lo otro, como que no, mi baño estaba lleno de botellas de plástico, de champú, de esto, de lo otro, y como que en realidad no es muy ambientalista que digamos, no es muy considerado con el medio ambiente que digamos. Entonces nada, como que me metí en este tema de investigar, buscar, me leí un montón de cosas, me leí un montón de documentales en relación al medio ambiente y al cuidado del medio ambiente y qué podíamos hacer nosotros como para mejorar un poco no sé, la contaminación o el cambio climático, como todo esto relacionado con cuidar el planeta, que, by the way, a mí me encanta, yo amo este planeta, lo encuentro hermoso. Y como que investigando, bueno, empecé a ir a ferias conscientes y a comprar como productos que eran mejores para el medio ambiente, como, no sé, cruelty free, que no fueran testeados en animales,
ponte tú cambiar la esponja de plástico para lavar la loza por una lufa que después se puede compostar y como empezar a hacer esos pequeños cambios en mi día a día como para sentirme que era la persona que yo decía ser. Bueno, también empecé a compostar mis desechos orgánicos a través de una compañía, venía, me retiraba el compost a la casa y como que entre toda esta como entendimiento llegué al veganismo. Llegué al veganismo porque me di cuenta que, o entendí que en realidad ser vegano era como el impacto más grande que podía tener un ser humano con respecto a este tema, porque automáticamente el dejar de comer carne te permitía disminuir tu consumo de agua, tu consumo de, obviamente, animal y por ende de suelo, se contaminaba menos, o sea, era mucho el impacto que tenía uno a nivel personal el convertirse en vegano. Entonces, para mí eso fue un clic que fue como, listo, esto es, como de repente como que de un día para otro dije, ya, voy a ser vegana, como que, y literalmente fue de un día para otro, como desde ahora en adelante yo me acuerdo que esto fue como por ahí junio, julio del 2019 que dije, listo, de ahora en adelante soy vegana. Pero yo llegué al veganismo primero por la puerta del medio ambiente y gracias a eso abrí la puerta del veganismo, como la puerta de la empatía, y eso me cambió por completo. O sea, eso cambió mi mundo, cambió mi visión, cambió mi percepción de cómo funcionaban las cosas, de cómo los animales eran tratados, de todo el maltrato que hay hacia ellos. Y bueno, me hizo mucho sentido, me sentí súper alineada a lo que decía que era y lo que sentía. Entonces, para mí, lógico que el siguiente paso era, bueno, seamos veganos. Y literalmente fue un día para otro y pasé por todo, por todas las fases que quizás uno puede pasar como vegano. Pero no lo recomiendo, o sea, de nuevo, como todo en la vida, esto es un equilibrio, la transición no se hace así. Para el que está buscando ser vegano, una buena transición no se hace un día para otro, tiene que haber una transición, por algo se llama transición. Pero a mí no me costó porque yo en ese entonces, 2019, yo ya no comía huevos desde que tenía 10 años, ¿ya? Y esto, paréntesis, tuve un trauma cuando tenía 10 años. Una vez me quedé sola en mi casa. Típico de que me enseñaron a cocinar, pero algún día me quedaba sola y efectivamente llegó el día en que me quedé sola y me cociné un huevo, me iba a hacer un huevo, no sé, revuelto, lo que sea, y me salió un huevo fecundado. Y hasta el día de hoy me acuerdo el color de la cocina, me acuerdo el plato donde estaba prendido el sartén y salió un huevo con el ojo, con el pico, con las venas, sangre. Fue asqueroso y fue tanto el trauma que nunca más pude volver a comer un huevo. O sea, como a mí me encantaba el huevo a la copa, el huevo revuelto, el huevo frito, duro, todo el tiempo me encantaba el huevo. Y ahora como que asco, trauma, no pude. Claro, lo con queque, si me dan un queque, comía el queque, a pesar de que el queque estaba hecho con huevo, pasaba piola. Pero así como un huevo frito, un huevo revuelto, esa cuestión nunca más lo pude volver a comer. No, fue demasiado. Y también pasó que el 2017 yo me fui, bueno, terminé la universidad y me fui a Suecia a hacer mi magíster. Y allá se me desarrolló la intolerancia a la lactosa. Como que volví a Chile con full intolerante a la lactosa y que yo lo atribuyo un poco a que allá, no sé, la leche la pasteurizaban distinto, le hacían algún tratamiento diferente y eso me desencadenó una intolerancia que fue brígida, terrible. O sea, nunca más pude volver a comer lácteos. Fast forward 2019, me fui de mi casa y de repente yo tenía que cocinarme el pollo, la carne, todo eso. A principio yo me mudé, me cambié en el 2019 y claro, me di cuenta que en mi casa cocinaban mis papás y cuando me fui a ir sola, de repente yo tenía que hacerme cargo de cocinar el pollo y me di cuenta que me daba mucho asco manipular el pollo, como era tan slimy, tan baboso, como ugh, no podía, igual que la carne, como la grasita. Entonces, como que no fue difícil cuando tomé la decisión a mitad de año, de ese año, porque en el ya no comía huevo hace 1000 años, ya no comía lácteos hace 2 años antes, y como que en ese momento ya comiendo como carne molida, atún y no sé, pollo congelado, como que sería. No estoy orgullosa, tampoco sé si me arrepiento porque en realidad eso me permitió aprender, pero sí pasé por un tiempo en el que los juzgué a todos. Bueno, partí obviamente, como les decía, partí con el zero waste, entonces
Partí con cambiar mis hábitos, partí con reciclar, con compostar, con los productos de limpieza, con los productos de aseo personal, el maquillaje, todo era cruelty free, todo, ni cuero, ni pluma, nada, todo así 100%. Y partí primero apuntando con el dedo. Partí apuntando con el dedo a los que comían carne al lado mío, no sé, a mi familia, a mis amigos, como, oye, tú sabes que eso, lo que tú estás comiendo, maltrato animal, y eso significó que un chanchito, o una vaquita, o un pollito, ta, ta, ta. Después me pasé al feminismo consciente. Y aquí podríamos decir si es que están las feministas que son no todas, obviamente, pero hay feministas que juzgan mucho. Yo juzgaba a las feministas por no ser vegana, como que para mí entré en esa esfera en donde en mi cabeza no tenía sentido que si esas mujeres estaban peleando porque las mujeres eran maltratadas, como no tenía, para mí no tenía ningún sentido y era súper contraproducente que esas mismas personas comieran carne sabiendo que una hembra estaba siendo maltratada para que ellas se pudieran alimentar. Entonces, para mí hubo una época en la que si no eras una feminista vegana, no eres feminista, o sea, no tenía ningún sentido en mi cabeza. Porque no saben, no existe la vaca lechera, no existe, es un concepto que lo inventó quién sabe quién, pero no es así. Las vacas, al igual que las mujeres, los mamíferos, tienen que quedar preñados o embarazados para poder producir leche. Entonces, a las vacas las inseminan artificialmente, les quitan a sus crías para poder sacarle leche. Entonces, para mí es como, ¿qué más horrorífico que eso? O sea, para mí no tenía ningún sentido que una feminista no fuera vegana. Entonces yo juzgaba por encima de eso, pero también me di cuenta que desde esa vereda no, tampoco logré nada, porque ya era lo suficientemente difícil encontrarse con un alma vegana para más encima que fuera vegana y feminista. O sea, me pasó que me aislé, estaba más sola que un dedo, o sea, no tenía con quién conversar, no tenía con quién hablar, no se estaba haciendo nada por yo estar apuntando con el dedo así. Y bueno, si bien se me pasó ese ímpetu, me moví al veganismo especista, como a juzgar a los especistas de, ay, yo amo los animales, me encanta mi perro, mi gato, ah, pero igual comís carne, ah, pero igual tomáis leche, ay, pero igual te comí el cordero al palo para el 18. Y claro, como que esa cuestión de, entonces, como que también era una disonancia en mi cabeza de por qué algunos animales sí y otros no. O por ejemplo, los que decían, no, yo no como carne, pollo, pero como pescado. Y era, para mí, ¿cuál es la diferencia? O también es un ser sintiente, como que, ¿por qué tenemos que hacer una distinción? ¿Cachai? Nosotros que nos horroriza ver como si a alguien le está pegando un perro y resulta que hay países que todavía se come perro, ¿cachai? Y nosotros, no, qué terrible. Y es como, ¿y cuál es lo distinto que de hacerle eso a lo que le hacemos a un chancho? Siendo que los chanchos son incluso más inteligentes que los perros. Los chanchos tienen la inteligencia de un niño, no sé, de 5 años. Entonces, bueno, no tenía ningún sentido y la verdad es que tampoco logré nada como juzgando a los especistas, juzgando a nadie. Y ya llegó el punto más crítico de toda mi, esta como no sé si rabia o entre que empatía, rabia, pena, frustración de no poder hacer más, que llegué a juzgar a las personas que decían que dejaban de ser veganas por salud. Y ahí me enchuché. O sea, yo seguía influencers, tenía así unos influencers acá arriba, que el veganismo, y de repente empezaron, un par empezaron a subir porque uno quedó embarazado, porque el otro problemas de salud, porque el otro no sé qué, y fue como yo enchuchada fui a comentarles así como, no, entonces nunca fuiste vegano realmente porque un vegano nunca vuelve atrás, esto es más allá de la dieta, es una ética, una postura ética, y los juzgué, po. Y los juzgué y los dejé de seguir. Y con rabia, así como, ¿cómo son capaces de hacerle esto al movimiento? ¿Cómo no entienden que esto caga el movimiento vegano? Y por lo mismo, nunca, jamás en la vida pensé que yo iba a estar del otro lado de la pantalla haciendo ese mismo video. Pero, como todas las enseñanzas que me ha dado la vida, cuando uno tira un escupo al cielo, o al menos yo, cada vez que he tirado un escupo al cielo me ha caído en la cara. Y entre más grande el escupo, más fuerte me ha caído en la cara. O sea, siempre ha sido así y esta no fue la excepción.
Pero bueno, en otro video voy a hacer un video que hable específicamente de los aprendizajes escupitajos. Bueno, la cosa es que el veganismo se convirtió en mi identidad. Ya no era simplemente la Yeli, ahora era la amiga, la polola, la sobrina, la hija vegana. Era mi identidad, era mi apellido, era lo que la gente por lo que la gente me reconocía, pero por sobre todo era mi identidad. Y recuerden eso porque es algo que voy a mencionar al final del video. Bueno, yo amaba ser vegana, me encantaba, me fascinaba, como que de repente me encontré conmigo misma, me identifiqué conmigo misma, me hacía feliz, como que realmente se sentía súper natural para mí, como que para mí se sentía muy real, nunca fue una paja, nunca fue difícil, nunca fue como, puta, no puedo, o sea, siempre, para mí siempre fue fácil, siempre fue, incluso en la pandemia, o sea, nunca para mí fue un problema ser vegana, al contrario, me sentía tan bacán, como tan, oye, soy quien digo ser, como qué bacán estar en esta posición de soy quien digo ser, ¿cachai? Me encanta y además estoy haciendo un bien por el medio ambiente y además por los animales y además conmigo misma, como que era el triple bueno y bacán. De hecho, fue tan grande como esa sensación de wow, que yo hoy día lo puedo decir que fue como mi segundo gran despertar espiritual, que he tenido varios, pero este fue como el segundo más importante, en donde como que todo este cuestionamiento me llevó como, y cambio de hábitos me llevó como a reconocerme a mí misma, a sentirme como, habitarme de una forma que nunca me había pasado antes, como me encanta quién soy, ¿cachai? O sea, yo era feliz llevando mi pote de hummus a la casa de mis amigos, de mi familia, y que la gente le encantara. Uy, qué rico, ¿qué es esto? ¿Cuál es la receta? Ahora, don't get me wrong, como que no significa que de repente ahora amo la carne y voy a comer carne todos los días y ahora el 18 me voy a pasar haciendo asados, como que no, no significa eso. Em, pero ya vamos a llegar a esa resolución. Sino que fue como interactuando con el tema de la comida que me hizo un clic que no se me había hecho antes, que es, o sea, que me había dado cuenta, pero en ese momento fue como que se integró el aprendizaje, que fue como todo este tiempo yo he tratado como de influenciar al resto a través del juzgamiento, del odio, del enojo, de la mala onda, pero me di cuenta que así no estaba llegando a ninguna parte, apuntando con el dedo, apuntando a los especistas, a los feministas, o sea, no, como todas esas apuntadas de dedo, la verdad es que no me llevaron a ningún lado y solo logré que se alejara la gente, que se alejara, que no, o que se alejara, de hecho los alejé más del tema en vez de acercarlos. Fue cuando me di cuenta de que como llevando las comidas, que eh, in- podía como inculcarlo desde el ejemplo, desde el amor, siendo más suave, siendo más tranquila al respecto, como con suavidad, como que entendieran el tema, pero no todos necesitan así el choque de una. A mí me sirvió, o sea, los documentales, los videos, todas las cosas que leí, que vi, para mí fue el shock suficiente como para decir, listo, mañana mismo dejo de comer carne, pero no todo el mundo tiene eso, ¿no? Porque debe ser una transición, tiene que también haber un clic por dentro, te tiene que hacer sentido, o sea, la gente no cambia porque uno quiere, la gente cambia porque a uno mismo le hace sentido cambiar. Eso de que la gente nunca cambia, no, totalmente erróneo, la gente cambia cuando ella quiere cambiar. Claro, quizás uno en esencia puede ser el mismo, igual uno tiene una personalidad, tiene ciertas cosas, ciertos backgrounds de cómo se criaron y bla, 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 los traumas, qué sé yo, pero uno cuando a uno le hace sentido, uno cambia. O sea, yo no era vegana antes de ser vegana, entonces fue algo que a mí se me hizo un clic que dije, ya. Y hay gente que le hace clic con el deporte, con la alimentación sana, con estudiar, con aprender algo, o sea, son clics que dice, es que
ahora quiero ser así, ya no quiero, me quiero respetar o ahora voy a empezar a poner límites, pum, 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 ¿cachai? Bueno, así que bueno, paréntesis, mi camino, como me imagino el de muchos, ha sido un camino de aprendizaje continuo, constante, exponencial en los últimos años, totalmente. Y mis aprendizajes están como todos medios entrelazados. Y yo definitivamente no soy la misma persona que salió del colegio ni que salió de la universidad, no soy la misma persona de hace 3 o 2 años atrás, ni siquiera soy la misma persona que era el año pasado, pero todos mis aprendizajes me han llevado a Roma. Y con eso quiero decir al amor, al equilibrio, al entendimiento y a la conciencia. Bueno, la cosa, rebobinando un poquito, es que me metí muchísimo en la comida, muchísimo en el tema de la comida, y antes de que digan, ay, seguramente ella comía puras cosas procesadas y por eso se enfermó, no. Yo era lo que uno puede decir una real vegana. Yo no comía procesados, casi, puras frutas, verduras, legumbres. Yo nunca fui mañosa de chica, entonces me encanta la ensalada, me encanta la lenteja, los garbanzos, me encantaba todo eso. Me compraba mis verduras, yo antes vivía al lado de una feria, me compraba las verduras de la feria, en la pandemia pedía mis verduras por delivery, pero yo era vegana a nivel, me hago mis arroz verdes, mis batidos rojos, mis batidos de zanahoria con cúrcuma, qué sé yo, mis shots, nivel, me hago mi leche de almendra, me hago mi leche de soya, me hago mis mantequillas, mi mantequilla maní, mi propia mantequilla maní, mi propia mantequilla de almendra, nivel tomé cursos de alimentación consciente para aprender a cocinar bien, para incorporar lo que se tenía que incorporar en una dieta basada en planta, aprendí a usar la harina de garbanzo, la harina de almendra, toda la cosa. Bueno, obviamente que nos falten el tofu, el tempeh, el seitán, todas las proteínas veganas, obviamente los batidos de proteína también, todo, todo. O sea, nivel chicken wings hechas de coliflor, nivel carne mechada hechas de cáscara de plátano. ¿Ya? Que, by the way, ese fue el primer TikTok que se me viralizó porque hice un sándwich de carne mechada, pero la carne era de cáscara de plátano. O sea, esa era yo, como esa vegana de real vegana. Pero no me pregunto de real según quién. Como bueno, aparte obviamente de no, que no pluma, que no cuero, que no nada, maquillaje, nada, todo cruelty free, según quién era una real vegana, como según la policía del veganismo, supongo. Ahora, obviamente que para las ocasiones especiales, para los cumpleaños, o cosas como, ay, tengo ganas de comer un completo, sí, iba y me compraba el hot dog vegano con la mayo vegana, porque tenía ganas de comer un completo italiano. O de repente compraba la mantequilla vegana para hacerme un brownie o para hacerme un rollito canela, como que sí, lo compré, pero no era la base de mi dieta. Yo no comía el jamón vegano, el paté vegano, el no sé qué vegano, como no, mis comidas eran frutas, verduras, legumbres, protes veganas, ¿cachai? Entonces, sí, no había un problema de dieta, ¿cachai? Ese es como un poco el disclaimer de que yo no comía solo papas fritas. Bueno, la cosa es que cuando dejé de apuntar con el dedo, empecé a inculcar y empecé a enseñar desde el ejemplo. Empecé a llevar comida vegana a los cumpleaños, llevaba mi hummus o mis quequitos, mis brownies, de repente, no sé, la torta de cumpleaños de mi papá ya no era una torta normal, era una torta vegana, sin que se dieran cuenta, porque, oh, qué rico, es vegano. Ah, ¿en serio? No sabía. Entonces, claro, como que de repente mis cumpleaños llenos de cupcakes, uy, qué rico el cupcake, es vegano. Ah, mira tú, qué sé yo. Como que ahí de repente me doy cuenta que mis amigos me empezaron a apañar y de repente me apañaban a reciclar durante el 18 y a separar las basuras. De repente veía a mis amigos que ya no estaba acá, estaban comprando leche vegetal, mi familia, como que ahora estaba disminuyendo un poco el consumo de carne, cosa que al principio, cuando yo recién dije que era vegana, esto era, no, onda, o sea, primer año de Navidad fue como, tráete tu propia comida porque yo no sé qué es eso, y es como, hola, ¿has escuchado de las verduras, las legumbres, el arroz? Como, pero de repente nadie sabía lo que era vegano, entonces, pero con el tiempo y en la medida que yo también fui como un poco suavizando el tema y enseñando a través del ejemplo, la gente me empezó a apañar y mis amigos me apañaban y ahora cuando salíamos a restaurantes veganos y comíamos vegano y en las juntas las cosas eran veganas y como 100% apañando la situación, ¿cachai? Y ahí se me ocurrió que como que tuve un entendimiento aún más profundo, como que si todo esto han sido como mini entendimientos, como que ese fue un entendimiento muy profundo en donde fue como, si yo no voy a poder convencerlos de caminar mi camino, de
de que tengan mi misma visión, mi misma percepción, pero igual ellos me están apañando con estas cosas, a lo mejor podría yo flexibilizar un poco el tema, como porque al final igual ellos estaban haciendo un cambio. Y ahí fue cuando me hizo como el clic, que fue como, valen más 100 personas no estrictas, veganos imperfectos o flexibles, porque un vegano perfecto no estaba logrando nada. Yo no estaba logrando nada siendo súper perfecta y súper estricta y súper así cuadrada, mientras que de la otra forma, en donde a lo mejor ellos sí seguían comiendo carne, pero estaban disminuyendo su consumo, fue como, 100 personas pueden generar una demanda. Una persona sola no genera nada. Entonces, como que ahí lo flexibilicé y fue como, sí, más valen 100 personas imperfectas o veganos imperfectos que un vegano perfecto que no va a generar ningún cambio. Y va a campo, lo flexibilicé mucho en mi cabeza, como que de repente el resto ya era como, con tal de que haga algo, me sirve, porque igual es un apoyo finalmente para el medio ambiente, disminuir su consumo, ya no tomar más leche de animal, como igual es un impacto que sirve de algo, versus no hacer nada. El tema es que no lo flexibilicé para mí, lo flexibilicé como solo para él. Para mí el resto era como, está perfecto, you're doing tu mejor esfuerzo, pero yo seguía haciendo así, como nada de producto, ni de maquillaje, ni de nada comida animal. Bueno, obviamente pasó el tiempo, ya llevábamos 2, 3, 4, 5 años en esto. Yo todos los años me hago mis exámenes de sangre. Si faltaba algo me suplementaba. Para la pandemia, sobre todo, la vitamina B12, perdón, la vitamina D, también la B12, siempre. Y como muy también matea con eso, ir al doctor, ver si falta algún suplemento, alguna cosa. Y siempre he sido muy responsable con el tema de los suplementos. Pero yo hace muchos años que tengo problemas a la guata. Y esto se remonta por allá al 2000, no sé, 16, ponte tú, que fue un viaje que nos pegamos con un grupo de amigas de Ecuador. Y en una de las tantas salidas que hicimos, por suerte fue como justo antes de volver a Santiago, nos sirvieron jugo en polvo con hielo. Y a ninguna estúpida se nos ocurrió preguntar de dónde venía el jugo en polvo con ese hielo. Y todas caímos mal, o sea, nos, no, nos cayó como el pico, llegamos a Santiago, todas directo a la clínica, o sea, realmente nos cayó muy mal esa agua, nos hizo y yo desde ahí nunca más volví a tener la misma guata de antes. De hecho, con mi papá teníamos un concepto que decíamos que teníamos guata basurero, que eso significaba que podíamos comer cualquier cosa y nunca nos íbamos a enfermar. Yo podía comer yogures vencidos, o sea, un montón, y nunca me enfermaba de chica. Y desde ese momento en adelante, nunca más fui una persona como sana de la guata. De ahí en adelante siempre me empecé a enfermar. Todo era como, que tú ya no pudiera cumpleaños y picotear como que las papitas, que la tortita, que esto, que lo otro, no sé qué, la crema, el hummus, no, vegano obviamente, pero como no, o sea, si yo picoteo demasiadas cosas, dulce, salado, la bebida, o sea, Dios sí, esa noche o vomito o me voy por el baño. O sea, yo tengo que ser muy mindful de, ok, a ver, de todo esto que hay en cumpleaños, I'm gonna stick with las papitas y el hummus, y sería, y este jugo, o esta vida, o, porque si me pongo a mezclar cosas, cagué. Y además, sumémosle a eso que yo también somatizo todo con la guata. Mis nervios, todo yo, paf, a la guata. Hay gente que es como full dolor de cabeza y siempre tiene dolor de cabeza o jaqueca. Yo, a mí es siempre la guata. Estoy nerviosa, la guata, no sé qué, la guata, me estoy preparando por una entrevista, la guata, todo, la guata, la guata, la guata, o sea, siempre mi guata es como, bueno, y el año pasado fue mi punto de quiebre porque el año pasado me casé. Yo me casé en noviembre del año pasado y ahí fue cuando todo como que empezó a pasar.